En los confines de la Tierra, en el calor ardiente de Australia y las aguas congeladas de la Antártida, la vida puede ser insoportable. Los dinosaurios que gobernaban estas tierras fueron las criaturas más fuertes que vivieron jamás. ¿Cómo superaron los obstáculos y sobrevivieron durante la Edad de Hielo? Cuando reinaba el dinosaurio en los confines de la Tierra. Australia hace 100 millones de años. A la deriva en los confines del sur, sus picos agrestes cubiertos por nieve, pero en las tierras bajas la vida florece. En las riberas de un estanque primitivo, un grupo de dinosaurios pequeños se reúne pacíficamente para beber. De repente, la calma se rompe. Una nueva criatura irrumpe en la escena decidida a satisfacer más que su sed. Lo que sucede a continuación es el caos. Con el tiempo, el estanque desaparecería, pero no la escena del crimen. Hoy el lugar está protegido de las condiciones duras del descampado australiano. Llamada la Cantera Lark, está ubicada cerca de la ciudad de Winton, en la parte central de Queensland. El paleontólogo Tony Tulborn cree que este lugar remoto revela la historia de lo que sucedió en 10 segundos ese día trágico. Preservado en roca, este es el sendero de huellas más grande en la Tierra. 3.300 huellas hechas en arcilla suave que representan 160 individuos. Hoy parecen tan frescas como si los dinosaurios que las dejaron hubieran pasado por aquí apenas ayer. Para Tulborn, son las huellas de una criatura que narran una historia escalofriante. Lo que es interesante es que la primera mitad de las huellas aquí muestra zancadas largas. La criatura camina con seguridad, luego su forma de caminar se hace más lenta. Y las huellas se vuelven menos profundas. Es evidente que la criatura comienza a dudar, es un poco más cauta a medida que se acerca al estanque. Parece como si la criatura acechara algo. Dos tipos de dinosaurio acechaban. Tony ha podido identificarlos por la forma de sus huellas. Las primeras vienen de un rebaño pequeño de herbívoros llamados Wintonopus. Es una pata bastante gruesa, cuadrada en la parte posterior, 3 dedos separados. Es básicamente un herbívoro, una especie de oveja dinosaurio. Estas huellas de garras estrechas pertenecen a dinosaurios carnívoros llamados Scartopus. Es un depredador, carroñero insectívoro, un oportunista que se alimentaba de insectos, huevos, plantas carroña, cualquier cosa que pudiera agarrar con sus pequeñas manos y mandíbulas. Las dos especies bebían lado a lado, inconscientes del peligro que las acechaba en las cercanías. Después, un depredador carnívoro grande aparece de la nada. El sendero de las huellas revela lo que sucedió a continuación. Por lo menos 160 dinosaurios pequeños corrieron en dirección opuesta a las huellas del depredador grande. Todas se ven en la misma dirección, al mismo tiempo sobre las huellas del depredador. Parece una ruta de escape, una vía de emergencia y todos la toman.
Pero no había camino de escape para los dinosaurios pequeños. Su única esperanza era cargar contra el carnívoro, corriendo directo hacia las fauces abiertas de la muerte. Se desconoce cuántos murieron ese día fatídico. Pero las huellas son prueba dramática de que los monstruos prehistóricos vivieron y murieron una vez en la desolada planicie de Australia. Los dinosaurios en ese lugar fueron tomados por sorpresa. Durante los últimos 100 años, aquí se ha descubierto solo un puñado de fósiles, sugiriendo que la Tierra era demasiado áspera y hostil aún para un reptil gigante. Descubierta en 1926 cerca de la población de Roma, esta es la pata posterior del dinosaurio australiano más viejo que se conoce, Rhoetosaurus browni. De 20 metros de longitud y 6 metros y medio de altura, el Rhoetosaurus vivió hace 170 millones de años. Pesaba 20 toneladas o más. Era miembro de la familia de los saurópodos, herbívoros de cuello y cola largos. El paleontólogo John Long de la Universidad de Perth cree que el Rhoetosaurus fue uno de los primeros saurópodos que evolucionaron. El Rhoetosaurus es tal vez el primero de los dinosaurios saurópodos verdaderamente grandes en aparecer en el hemisferio sur. Y creemos, sobre todo por la estructura de su pata, que es un dinosaurio primitivo. Estos huesos se llaman metatarsianos. Apoyan el enorme cuerpo del animal repartiendo su peso hacia abajo a través de sus garras. Y estos huesos metatarsianos en el Rhoetosaurus están abiertos, como en las patas de los lagartos, mientras que en los dinosaurios saurópodos verdaderamente grandes que evolucionarían más adelante, estos huesos están juntos y apretados para formar una columna que apoye el peso inmenso del animal, similar a la forma de la estructura actual de la pata de un elefante. El Rhoetosaurus merodeó en las extensiones de Australia durante el famoso periodo geológico conocido como el Jurásico. En ese momento el mundo era un lugar muy diferente. La mayoría de los continentes estaban pegados como dos masas de tierra gigantescas. Una estaba ubicada al norte del Ecuador, la otra al sur. El continente al sur se llamaba Gondwana. Situadas en la parte inferior y aún unidas se encontraban Australia y la Antártida. El clima durante el Jurásico era fresco. Herbívoros como el Rhoetosaurus buscaban alimentos a la sombra fresca de un bosque de coníferos y de helechos. Pero donde había herbívoros, los carnívoros no estaban muy lejos. Un asesino como ningún otro estremecía de terror los confines de la tierra. Los bosques densos de Gondwana han desaparecido desde hace mucho. Sepultado bajo una capa perpetua de hielo y nieve, el paisaje es gris y sin vida. Este es el continente moderno de la Antártida, uno de los últimos confines de la Tierra. Del tamaño de América del Norte y México combinados, el 98% de la Antártida está cubierto por hielo de un grosor de más de 1.6 kilómetros. Australia y la Antártida son dos de los lugares más difíciles para encontrar dinosaurios y que más difícilmente han dado pistas del tipo de animales que vivía en ellos, pero es claro que los dinosaurios existieron allí. En 1991, un grupo de los cazadores de fósiles más eminentes de Estados Unidos organizó una cacería en busca de un dinosaurio polar. El líder del equipo, William Hammer, de la Universidad Augustana en Illinois, recuerda las dificultades.
Las temperaturas más cálidas que tuvimos en el verano ártico eran de 32 grados centígrados, bajo cero, y algunas veces eran 10 o 15 grados más fríos, pero uno aprende a manejarlo. Es divertido vivir en una tienda a 32 grados centígrados bajo cero. Es todo un reto, créanme. El equipo acampó a 600 kilómetros del Polo Sur y a 4.600 metros de altura en el monte Kirkpatrick. Al trabajar en frío extremo a esta altura, el cuerpo humano recibe solo un 50% de su suministro normal de oxígeno, así que respirar puede ser muy difícil. Sin amilanarse, el equipo se enfrentó a este entorno difícil durante 4 semanas en su búsqueda de dinosaurios. Finalmente, encontraron oro. En un área de tan solo 5 metros de ancho y 1 metro de espesor, descubrieron los restos del primer dinosaurio de la Antártida. Recogimos unos 120 o 130 huesos individuales en este lugar. Casi todos pertenecían al esqueleto de un animal. Con una longitud de 8 metros, era un asesino con dientes cerrados y garras afiladas llamado Cryolophosaurus. Es el único carnívoro bípedo que se ha encontrado en la Antártida. Su nombre significa reptil de cresta congelado, debido a un curioso hueso protuberante en la parte superior de su cabeza. Hammer y su equipo creen que la cresta tenía un propósito específico. Es muy ornamentado y rematado en un pico pequeño sobre la parte superior. Es probable que se utilizara para algún tipo de exhibición, de aparejamiento o algo parecido, como el reconocimiento de las especies. No era un arma ofensiva. No se ha encontrado ningún otro dinosaurio carnívoro con ornamentación semejante. Al parecer, esta criatura extraña del sur evolucionaba de una manera única. Pero mientras marchaba a su propio ritmo, el mundo a su alrededor cambiaba. Aparecieron fisuras en la corteza de la Tierra y Gondwana comenzó a dividirse. Durante el Jurásico, hace 150 millones de años, Australia y la Antártida se dividieron de América del Sur y de África. Convertidas en una isla gigante, se alejaron del Ecuador, flotando lentamente hacia el Polo Sur. Por cada grado al sur que se movían, las temperaturas descendían 2 o 3 grados. Y entre más se dirigían hacia el aislamiento, más raras se hacían. Si se quiere evolucionar y que en un continente surjan muchas clases de animales, incluyendo dinosaurios, se necesita aislamiento. Si se desea una nueva especie de triceratopos, de brontosaurus, de colibríes, tiene que tomarse una población pequeña, aislarla de sus familiares más cercanos, darle suficiente tiempo para que evolucione su propia forma de adaptación y después liberarla. Sin aislamiento no se obtendrá nunca una especie nueva. Los dinosaurios de Australia y la Antártida quedaron a la deriva. Ahora su isla hogar se alejaba cada vez más al sur. El frío comenzaba a golpear, las plantas cesaban de crecer y los alimentos escaseaban. En los meses de invierno, los dinosaurios tenían que sobrevivir a temperaturas de congelación y nevadas frecuentes. Pero su mundo no era el único que atravesaba por un cambio. La Tierra entraba a un nuevo periodo geológico llamado Cretáceo. Hace 120 millones de años, la costa sur de Australia estaba firmemente unida a la Antártida y a solo 1000 kilómetros de distancia del Polo Sur. Hoy, esta misma línea costera está a 5.400 kilómetros de distancia. Cerca de la ciudad australiana de Melbourne está la pequeña ciudad costera de Inverloch. En el verano, las familias acuden aquí para calentarse en sus playas soleadas.
En el invierno hace frío y congela, pero cuando el sol brilla es raro que las temperaturas desciendan por debajo de 18 grados centígrados. Hoy, los cazadores de fósiles de la Universidad Monash de Melbourne están en mangas de camisa para buscar huesos de dinosaurios que una vez vivieron aquí. A menos de 100 metros de donde los dinosaurios murieron, Tom Rich del Museo de Victoria ha descubierto evidencia de que durante el Cretáceo el clima era muy diferente al de ahora. Lo que tenemos aquí es una situación única en el mundo en el momento en que los dinosaurios vivieron. Tenemos evidencia en este promontorio de terreno que se congela durante la estación. Todo el perfil habría estado congelado durante el invierno. En el verano, el suelo se descongelaba y el terreno arcilloso más pesado se filtraba muy por debajo hasta la arena más suave. Finalmente la arcilla no podría descender más y se esparciría. Debajo de ella, el suelo era una capa de roca congelada de manera permanente y conocida como permafrost. ¿Qué significa esto para los dinosaurios? Significa que esta zona era muy fría, un lugar difícil para sobrevivir. Durante el Cretáceo, esta línea costera yacía dentro del Círculo Antártico, en donde los días de verano duraban 20 horas y los días de invierno eran muy cortos. Mientras el invierno se cierne sobre los dinosaurios, el sol se desliza bajo el horizonte. Al final de la Tierra, la oscuridad desciende durante 4 meses. Sin la luz del sol, el mundo se hace aún más frío. ¿Qué clase de dinosaurios podría vivir en ese entorno frío y húmedo? No lo sabíamos. Ahora sabemos lo que vivía allí. Y la gran sorpresa es que no hay sorpresa. Esta es la propiedad de los Landon. El propietario Doug Landon ha trabajado esta tierra durante más de 40 años. Las haciendas ganaderas como esta están diseminadas a lo largo de 3.200.000 kilómetros cuadrados de planicies, lagos salobres y cordilleras. Las 4.000 hectáreas de Landon están ubicadas cerca de la ciudad de Mutaburra en el corazón de Queensland. Cada día, él atravesaba la tierra revisando el ganado. Un día en 1963 comenzó como siempre, pero terminaría como ningún otro. Sí, comenzó como cualquier otro día. Yo me dirigí a lo largo del río llevando el ganado. Cabalgué hasta ese promontorio duro y rocoso y después que lo pasé cabalgando, miré hacia abajo y noté algo en la roca, algo poco usual. Primero pensó que eran los huesos de una vaca muerta, pero al inspeccionarlos, lo reconsideró. Podía ver lo que había sido un hueso de la espalda del animal que fuera. En ese momento no sabía qué era, pero era demasiado uniforme y grande para ser un toro o algo parecido, así que puse un par de fragmentos en mi alforja, las traje a casa y las envié al museo para que las identificaran. El Museo Queensland en Brisbane anunció que Doug no solo había encontrado un dinosaurio casi completo, sino una especie totalmente nueva. Saber que yo había encontrado un dinosaurio que era único en Australia y también en el mundo, y pensar que lo llamarían en honor a mi propia ciudad natal de Mutaburra y a mí, Mutaburrasaurus langdoni, fue un gran honor. El Mutaburrasaurus medía 10 metros de largo y 5 metros de altura, el dinosaurio más grande encontrado en Australia. Era un herbívoro. Tenía una púa larga parecida a una daga en sus pulgares para defenderse contra los depredadores.
El Mutaburrasaurus caminaba sobre sus 4 patas, pero podía apoyarse sobre las posteriores para alimentarse de las copas de los árboles. Sus dientes, diseñados en especial para cortar, estaban fijos en su mandíbula. Su cráneo tenía una cámara vacía encima de su trompa, lo que insinúa la habilidad para comunicarse. Tal vez sonaba así. Hace 120 millones de años, un rugido distante rompe las primeras estrellas de la mañana. Un rebaño de Mutaburrasaurus se mueve de forma pesada en busca de alimento. Una cámara amplifica sus bufidos, advirtiendo al rebaño de cualquier peligro inmediato. El Mutaburrasaurus, un animal que apacentaba, era una máquina de comer. Con un peso de 4,5 toneladas, tenía que consumir por lo menos media tonelada de alimentos al día para sobrevivir. Para alimentar a un rebaño de ellos en el invierno, se precisaría de un milagro. Todavía se tenía 24 horas de oscuridad en medio del invierno, y eso hace que las plantas, que eran todas efímeras, dejan caer sus hojas o entran a una etapa de hibernación, lo que significa que no hay mucho alimento disponible para los dinosaurios herbívoros. Con poco o ningún alimento, cómo sobrevivió el Mutaburrasaurus en el cono sur sigue siendo un enigma. Un descubrimiento impactante a más de 1000 kilómetros podría resolver el misterio. Esta es la base Marambio en la Antártida. Aquí la temperatura promedio es de 2 grados centígrados bajo cero, pero puede descender a -20 sin advertencia. Los vientos pueden alcanzar velocidades hasta de 100 kilómetros por hora. Esta estación científica de investigación pertenece a Argentina y está ubicada a 3.100 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la isla Seymour, en la península Antártida. En 1998, la Fuerza Aérea Argentina trajo a esta parte remota del mundo un equipo combinado de cazadores de dinosaurios argentinos y norteamericanos. Viajaron 60 kilómetros desde Marambio, atravesando esta agua llena de témpanos hasta la isla Vega, donde instalaron un campamento. Con menos hielo que en cualquier parte de la península Antártida, es la parte más accesible del continente. Pero hace 120 millones de años, durante el Cretáceo, el hielo no existía aquí. La isla Vega estaba cubierta por un bosque de coníferos, pinos y helechos. Alfombras mullidas de musgo amante de la sombra y de plantas que crecían en el suelo del bosque. Pero aún en la mitad del verano, el ángulo del sol era muy bajo y la lucha por la luz intensa. Los árboles se inclinaban hacia los rayos del sol como las plantas domésticas en una ventana. Los dinosaurios vivieron aquí. Pero ahora los bosques polares han desaparecido, sumergidos bajo un mar de agua helada. Mientras los últimos remanentes del invierno se descongelan bajo el sol del verano, el equipo de Isla Vega sale en busca de las antiguas criaturas de un mundo ya desaparecido. Lo mejor de la búsqueda de dinosaurios en la Antártida es que mientras uno pueda soportar el clima, es casi como ir a otro planeta. Cada lugar en donde nos detenemos es tal vez un lugar que nadie ha visto antes.
Después de una excursión de 2 horas desde el campamento base, el equipo descubrió los huesos de un plesiosaurus saliendo del suelo. No es un dinosaurio, sino un familiar cercano que vivió en el mar al comienzo del Cretáceo. Un candidato para monstruo del lago Ness. Era un reptil que se alimentaba de peces. Para Sergio Merenchi, del Instituto Antártico de Argentina, el descubrimiento es una señal clara de que no encontrarán dinosaurios aquí. El plesiosauro que hemos hallado aquí nos dice que este lugar era la parte inferior de un mar cálido. Aún aquí, estos mares tenían playas cálidas. Ahora Sergio cree saber en dónde buscar dinosaurios. Si vamos a buscar dinosaurios, tenemos que ir allá. Pero el tiempo está contra ellos. Ya han estado aquí durante 3 semanas. Aunque el sol brille durante 20 horas y los días sean largos, el verano antártido dura solo 2 meses. Pronto será hora para que partan. Con otro día bueno, el equipo sale. Sus espíritus siguen optimistas. Si hay un dinosaurio aquí, están decididos a encontrarlo. El lugar de la excavación está sobre tierra seca y prehistórica que se le ha arrebatado al mar antiguo. Pero buscar huesos en Isla Vega es como buscar una aguja en un pajar de 8 kilómetros cuadrados. Jim Martin, de la Escuela de Minas de Dakota del Sur, tiene lo que podría ser el final más emocionante de la expedición. Hoy fue nuestro mejor día desde que llegamos a la Antártida. Creo que lo mejor fue este diente, el cual encontró Danoy. Y creo que este diente es del primer hadrosauro de la Antártida. Tendremos que enviarlo al laboratorio para estar seguros, pero mi intuición me dice que es bueno. Los hadrosauros, conocidos como picos de pato debido a la forma de sus trompas, eran grandes dinosaurios herbívoros que variaban en tamaño de 8 a 11 metros de longitud. Caminando sobre 2 o 4 patas, dominaron las planicies de América del Norte durante el Cretáceo. Como los Mutaburrasaurus en Australia, los hadrosaurus eran animales que apacentaban y se movían en vastos rebaños. Aunque sus picos parecían los de un pato, la parte posterior de sus mandíbulas estaba alineada con cientos de dientes para moler la vegetación. Pero ¿igualaría un solo diente de la Antártida a los dientes del Hadrosaurus de América del Norte? Nos sorprendimos al comparar el diente con otros de aquí en Dakota del Sur. La morfología era casi idéntica. Yo estaba muy sorprendido al darme cuenta de que algo que se halló a una distancia tan grande de América del Norte era tan similar. Lo pusimos en línea con los del Hadrosaurus de aquí en Dakota del Sur y no se pueden diferenciar. Creo que un diente de Hadrosaurus en la Antártida es muy interesante porque siempre consideramos al Hadrosaurus como un animal del hemisferio norte. Ciertamente nuestro conocimiento hasta ahora, y en especial en libros de texto y publicaciones científicas, sugieren que el Hadrosaurus se desarrolló en el norte y fue solo al final del Cretáceo que llegaron a las regiones del Polo Sur. Se han encontrado cientos de esqueletos de hadrosaurus desde Montana a Alaska, lo que sugiere que estos grandes herbívoros migraron miles de kilómetros. Cuando el invierno se acercaba en la Antártida primitiva y la oscuridad se cernía, era la señal para el Hadrosaurus. Ya era hora de mudarse. Para quienes vivían donde hoy queda la Isla Vega, los prados más cálidos de América del Sur eran su único escape. Pero frente a ellos había una travesía larga y un obstáculo muy grande.
Hace 120 millones de años, la Antártida y Australia eran todavía una isla-continente. 450 kilómetros de agua les separaba de América del Sur, pero para Jim Martin, un océano no es siempre un obstáculo. Si no era tierra seca, algo sobre lo que se pueda caminar, podría haber sido tierra que estuviera lo suficientemente cerca de una serie de islas o arcos de islas en donde los animales pudieran nadar o atravesar de una isla a otra para llegar al continente de América del Sur. Tal vez cuando las mareas eran bajas y el agua poco profunda, los dinosaurios podrían caminar entre los continentes. O tal vez podrían nadar como los elefantes hoy. Escapar de un invierno polar por medio de la migración era posible solo para animales de rebaños voluminosos como el Antarctosaurus. Pero si los herbívoros abandonaban sus prados de verano, ¿qué harían los carnívoros? En los confines de la Tierra había otra gran sorpresa. $120 millones de años más tarde, en Inverloch, en el suroriente de Australia, el equipo de la Universidad de Monash todavía busca un dinosaurio del Cretáceo. Pero aquí la marea es su peor enemigo. Cada mañana hay que limpiar arena y pozos de agua antes de que el trabajo pueda comenzar. En Inverloch, la roca que lleva un fósil se abre a lo largo de la playa dentro de la zona de la marea. El equipo tiene solo 6 horas cada día para buscar huesos. A pesar de las inconveniencias, se han encontrado dinosaurios aquí. La paleontóloga Leslie Kuhl tiene un fragmento de un asesino que emergió a la superficie en 1979. Este hueso es uno de los hallazgos más emocionantes que hemos hecho en los últimos 20 años. Es el hueso del tobillo de un Allosaurus. Este es un dinosaurio que nunca esperamos encontrar aquí. El Allosaurus era un carnívoro malvado de 4 toneladas, famoso por acechar en América del Norte. Un hueso de tobillo es la única evidencia de que este depredador también aterrorizó a Australia. Pero su descubrimiento está reescribiendo la historia de esta criatura. No solo estaba lejos de su hogar, además era un pigmeo. La evidencia del sur de Australia sugiere que los dinosaurios allí no crecían demasiado. Si no eran capaces de migrar hacia el norte, es decir, hacia el Ecuador, tenían que quedarse en esa región durante los meses de invierno y básicamente soportar ese clima. El Allosaurus debe haber apreciado el clima frío polar. En Norteamérica desapareció al final del Jurásico hace 140 millones de años. Pero aquí, en Inverloch, las rocas tienen 120 millones de años, probando que en Australia el Allosaurus vivió hasta el Cretáceo, durante otros 20 millones de años. ¿Cómo evitaron la muerte? ¿Debido al entorno o el aislamiento de Australia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que continuaron viviendo aquí cuando se extinguieron en el resto del mundo. Para comprender por qué los dinosaurios de Australia y la Antártida tuvieron tanto éxito, los científicos miraron sus duplicados actuales. Hoy, Australia es hogar del reptil más infame, el cocodrilo. Durante un siglo, los paleontólogos creyeron que los dinosaurios, al igual que estas criaturas, eran de sangre fría. Debido a que a sus cuerpos les falta un mecanismo interno para producir energía, dependen del suministro de calor del sol para calentarse. Es temprano aquí en la mañana en el norte de Queensland y criaturas de sangre fría, como este cocodrilo, toman muchas horas para calentarse bajo el sol antes de comenzar sus actividades diarias y convertirse en depredadores que acechan y cazan.
Pero hace 100 millones de años aquí en Australia las temperaturas eran mucho más extremas. Las criaturas como estas no tendrían una oportunidad. Para que los dinosaurios de sangre fría fueran activos todo el año, debían funcionar a temperaturas al punto de congelamiento o inferiores. John Long, de la Universidad de Perth, cree que solo hay una explicación posible de cómo los dinosaurios manejaban el frío. Las criaturas de sangre caliente como estos canguros son mucho mejores en el manejo del clima. Los extremos de frío y caliente, mejores que los cocodrilos de sangre fría. Para mí es la única explicación de cómo los dinosaurios pudieron sobrevivir en los climas fríos de Australia. Debieron tener sangre muy caliente. Desentrañar los secretos del mundo de los dinosaurios nunca es fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es hora de acciones drásticas. A 300 kilómetros al occidente de Inverloch, en el suroriente de Australia, hay un lugar llamado Ensenada Dinosaurios. En 1980, el paleontólogo Tom Ridge del Museo de Victoria comenzó a descubrir fósiles espectaculares después de hacer explotar un laberinto de túneles subterráneos de un acantilado. Se retiraron unas 300 toneladas de roca y se excavaron unos 70 metros de túneles. Después, un equipo de voluntarios buscó a través de los restos de un mundo perdido. Cada trabajador puede encontrar solo 1 o 2 fragmentos de hueso por día, pero entre 15 a 30 personas pueden conseguir 50 o 60 u 80 fragmentos al día. ¿Qué crees que es? Diría que un Sobra o un Lisboa, pero uno pequeño. Sí, es pequeño. La tarea es dolorosamente lenta. ¿Viste esto, Mick? Ajá. Casi 20 años más tarde, se habían recuperado unos 5.000 huesos individuales, pero solo 2 esqueletos parciales. La esposa de Tom, la paleontóloga Pat Ridge, de la Universidad de Monash, ha estado estudiando algunos de los fósiles rescatados de la Ensenada Dinosaurios en 1991. Aquí hay 2 huesos, uno de un joven y otro de un adulto. Es el hueso de la cadera de un animal llamado Timaimus. Llamado en honor a su hijo, Timaimus vivió aquí hace 120 millones de años. Con una longitud de 3 metros, era rápido y ágil y alcanzaba velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. En vez de dientes, este dinosaurio tenía un pico como de ave y cazaba insectos y mamíferos pequeños como presa. Timaimus pertenecía a un grupo de dinosaurios conocidos como los imitadores de avestruces, debido a que sus patas largas y delgadas y cuellos largos muestran un parecido extraordinario a una avestruz. Pero esta criatura no es única. Los imitadores de avestruces han sido hallados en América del Norte. Lo que es poco usual acerca de este grupo es que es conocido en el hemisferio norte, pero hasta este registro no teníamos reportes confirmados de su existencia en el hemisferio sur y estamos emocionados. ¿Cómo pudo un dinosaurio de clima caliente adaptarse al frío? Al comparar al Timaimus con su contraparte norteamericana, Pat esperaba ver una diferencia. No podíamos encontrar ninguna sugerencia en lo más mínimo de cuál podría ser la adaptación que le permitiera al Timaimus sobrevivir en esta zona. Como nada era visible en la parte exterior del fósil, Pat decidió mirar en su parte interior. La estructura del hueso podría revelar una pista. Ella cerró el espécimen por la mitad. Luego, tomó un pequeño corte para ser examinado bajo el microscopio. Esta muestra fue enviada a 6.000 kilómetros de distancia a Sudáfrica para ser analizada. En el Museo de Ciudad del Cabo, Anasuya Chinsami ha tomado prestada una técnica de estudio llamada de 3 anillos para escudriñar huesos, en este caso el de un oso. Tenemos aquí el hueso de una pierna de un oso polar, y una de las cosas que no se pueden hacer con un hueso como este es mirar cómo crece el animal en realidad. Lo que haría es una sección del hueso tan delgada que se pueda ver su estructura bajo el microscopio.
El hueso refleja cambios en el estilo de vida del oso polar de una estación a la siguiente. Se tiene una banda ancha, en donde el animal crece de manera rápida, y después una banda angosta oscura, donde crece de manera muy lenta. La banda más clara muestra el crecimiento rápido cuando el alimento es abundante. En contraste, las bandas oscuras indican la ingesta baja de nutrientes y el crecimiento lento. Para un oso polar, eso significa que es invierno. El crecimiento se detiene cuando cierra su cuerpo para la hibernación. Lo que Pat Rich y Anasuya querían saber era si el hueso de un Timaimus mostraría el mismo tipo de patrón. Lo que tenemos aquí es una sección del Timaimus, y cuando miramos esta estructura ósea, vemos que el Timaimus tiene un periodo de crecimiento rápido, seguido por un periodo sin crecimiento. Esto indica que el Timaimus era incapaz de crecer de manera continua a través del año y que en varios momentos, tal vez durante la época de invierno, dejaba de crecer. De vuelta en Australia, Pat Rich recibe los resultados de Anasuya. Lo que ella nos dijo es que teníamos un dinosaurio que detenía su crecimiento una vez al año y lo iniciaba de nuevo en otro momento del año. Así que pensamos, ¿qué significa esto con respecto a la forma en que este animal se adaptaba al entorno severo de los polos? Y la única respuesta era hibernación. Es el único dinosaurio que conozco en donde hay evidencia de hibernación. El clima inclemente del invierno duraba 4 meses. Tal vez el Timaimus podía encontrar un hueco y dormir hasta que la oscuridad se convirtiera en luz y la primavera descendiera una vez más sobre el polo sur. Pero Timaimus no era la única criatura que se ajustaba a las durezas en el confín del mundo. En 1989, el hallazgo más sorprendente de todos fue realizado en la ensenada Dinosaurios. El equipo descubrió los fósiles de una criatura tan única que su descubrimiento acabó con muchas de las preconcepciones acerca de los dinosaurios en latitudes altas. Tom lo nombró Lial-Linasaura, en honor a su hija Lial-Lina. De solo 1 metro de longitud, este pequeño dinosaurio tenía 5 dedos en cada mano para aferrar, además de hendiduras en sus dientes para mascar vegetación dura. Con 4 dedos en sus patas posteriores podía correr rápido. Su cola dura actuaba como una vara para equilibrarse. Este dinosaurio vivió al mismo tiempo que el Timaimus. Tom y Pat Rich se preguntaban si también era un dinosaurio que hibernaba. De nuevo buscaron la ayuda de Anasuya. La estructura ósea es muy diferente a la de un oso polar. En los huesos del Lial-Linasaura no hay líneas oscuras que muestren que dejó de crecer mientras hibernaba. Esto significa que este dinosaurio, aunque vivió en este entorno polar, pudo crecer a este ritmo rápido y sostenido, sin importar que el entorno fuera caliente o frío. En el invierno, debajo del nivel de congelación, los humanos se mantienen activos para mantener una temperatura corporal constante. Como estos sujetos, el Lial-Linasaura era rápido, ágil y capaz de integrarse con su entorno, un bosque denso. Pero ¿qué pasaba en la noche? El invierno en el polo es una noche sin fin. El mundo de los dinosaurios se iluminaba solo con la aparición ocasional de las luces del sur y de la luna pálida. Para un herbívoro pequeño, la vida podría detenerse, pero no fue así. Un examen cercano del cráneo del Lial-Linasaura reveló algo sorprendente. Sus lóbulos ópticos eran enormes. El lóbulo óptico es la región del cerebro en donde se traducen a una imagen visual los mensajes enviados desde el ojo. Un cerebro que se dedica ampliamente a procesar la luz resuelve un gran problema. El Lial-Linasaura podía ver en la oscuridad.
Hoy necesitamos de la tecnología avanzada, pero hace 120 millones de años, el Lialinosaura estaba equipado de forma natural con visión nocturna. Con esta arma secreta, podía sobrevivir los meses oscuros del invierno, manteniéndose activo y en busca de alimento. El Lialinosaura muestra que los dinosaurios de Australia y Antártida se adaptaban mucho mejor a su mundo de lo que nunca soñamos. Hay más en esta historia que el primer dinosaurio del Jurásico en la Antártida. Ellos suministraron muchas piezas faltantes. Algunos soportaban el invierno en el frío y la oscuridad. Otros migraron miles de kilómetros y de esta manera evitaron la extinción durante millones de años. La Antártida y Australia son muy importantes. Desde muchos puntos de vista son piedras angulares. Todavía se conoce tan poco. Para el cazador hambriento de dinosaurios, estos dos continentes poco hospitalarios son los últimos confines. Estas son zonas extensas que no han sido examinadas. Es todo lo que tengo que saber. En los confines inexplorados de la Antártida y Australia, quién sabe qué criatura sobresaliente todavía acecha desde una época cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra.